Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Soy Filiberto Sánchez Valencia y qué bueno que nos acompañan en otro episodio más de El Umbral del Miedo. Este episodio especial dedicado a Santa Cruz Cuauhtémoc, donde próximamente nos presentaremos el 31 de octubre en el festival Ruta de las Ánimas. Muchas gracias a todas las personas que nos han hecho llegar sus historias. Gracias a Santa Cruz por confiar en este espacio y gracias a toda su gente por hacernos parte de su día a día y sobre todo por darnos la oportunidad de platicar lo que nadie les cree. Les mando un abrazo, soy Filiberto Sánchez Valencia y en esta ocasión me acompañan Sandy y Atsiri. A nombre de Su, Roberto e Ivette, les doy la bienvenida. Hola, me llamo Dulce y nací en Santa Cruz Cuauhtémoc. Siempre he pensado que conozco a este pueblo, que sé cómo se mueve, que sus calles no tienen secretos. Hasta esa noche. Mi hermano había salido a beber como siempre y yo esperándolo como usualmente en casa. Cuando vi que pasaban las horas, algo dentro de mí dijo que tenía que salir a buscarlo. Caminé sola, claro, como siempre, sin pensar demasiado. Pero el pueblo esa noche se sentía distinto. Las calles estaban silenciosas, demasiado silenciosas. Ni un perro, ni un gato, ni un sonido que me hiciera compañía. La niebla comenzaba a subir y el aire se sentía pesado, como si alguien o algo lo hubiera impregnado. Cada paso que daba sobre los adoquines me parecía que resonaba demasiado y de pronto sentí que no estaba sola. Entonces lo vi. No quiero decir exactamente en qué calle, porque si alguien lo sabe, estoy segura que nadie me creería. Y aún así, siento que debo contarlo. Era una figura alta, delgada, cubierta con algo blanco que flotaba en el suelo. No caminaba, no respiraba, simplemente estaba ahí. No podía apartar la vista, no podía gritar, solo lo único que hacía era retroceder. Cuando dio un paso hacia mí, algo cambió. No fue humano, sus movimientos eran secos, antinaturales, hasta cierto punto violentos en su calma. Cuando giró la cabeza, sentí un frío que me atravesó hasta los huesos. Todo en mi cuerpo gritaba que corriera, pero mis pies parecían pegados en el suelo. Finalmente logré correr. Corrí como nunca lo había hecho. Las sombras se alargaban, los muros parecían cerrarse detrás de mí. Sentía la misma presencia invisible, pero brutal, siguiendo cada paso. Cuando llegué a mi casa, cerré la puerta temblando, pero nadie vio nada. Nadie supo lo que vi. No sé qué era. De algo estoy segura, pero sé que no era humano. Y juro que esa noche, en mi amado Santa Cruz Cuauhtémoc, vi algo que no pertenece a este mundo. La sombra de la 16 de septiembre. Mi vida en Santa Cruz Cuauhtémoc. Conozco cada detalle, cada esquina, cada piedra. Pero hay una que siempre me ha dado escalofríos. La 16 de septiembre. Siempre había pasado por ahí de día sin problema, pero de noche
de noche es otra cosa. Esa noche volvía de la casa de un amigo. Ya era tarde. La luna apenas iluminaba los adoquines y la niebla empezaba a subir desde los cerros, deslizándose entre las casas como si tuviera vida propia. El aire olía húmedo, mezclado con tierra mojada y ese olor antiguo que solo los pueblos viejos conservan. A mitad de la calle sentí algo raro. Un escalofrío me recorrió la espalda y escuché pasos que no eran los míos. Resbalaban sobre los adoquines húmedos, lentos, metódicos. Pero cuando volteé, no había nadie, solo la niebla. Quise reírme de mí mismo, pensando que era paranoia, pero entonces lo escuché. Un susurro clarísimo que me heló la sangre. Raúl. Mi corazón se disparó. Intenté ignorarlo, pero cada paso que daba me parecía pesado, como si la calle misma me estuviera reteniendo. Las sombras de los faroles apagados se alargaban de manera extraña, retorcidas, y sentí que se movían conmigo, siguiendo mis pasos. Traté de correr, pero algo invisible parecía estar a mi lado, acompañándome. No era viento, no era otro ser humano, era algo más. Cada vez que giraba la cabeza, parecía que la niebla misma adoptaba una forma humana, con brazos largos que se extendían hacia mí. Cuando llegué a la esquina de mi calle, el miedo me hizo tropezar. Me levanté rápido y me volví a mirar hacia la 16 de septiembre. Y por un instante vi una sombra más oscura que la noche, parada en medio de la calle, como observándome sin moverse, solo esperándome. Muchas gracias por seguir con nosotros. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en TikTok y en Facebook como El Umbral del Miedo. También suscríbanse aquí si nos escuchan en YouTube o aquí si nos escuchan en Spotify. Síganos, de verdad nos ayudan muchísimo. Dejen sus comentarios, sus likes si les gustó el video. Compártanos, de verdad nos ayudan en demasía. Sigamos con las otras historias que tenemos para ustedes de Santa Cruz, Cuauhtémoc. ¿Qué tal, vecinos? Quiero contarles algo que me pasó hace como 25 años. Una noche de noviembre, justo unos días después de Día de Muertos. Viví algo que hasta hoy no puedo explicar. Eran cerca de la 1 de la madrugada cuando me despertaron unos ruidos raros afuera de mi casa. En ese tiempo mi familia tenía animalitos, vacas, caballos, gallinas, así que pensé que uno de los caballos se había soltado del corral. El sonido era muy claro, como el resoplar y el movimiento de un caballo caminando entre el patio. Me levanté sin pensar mucho y salí al patio. Todo se veía normal, nada tirado, ningún animal fuera de su lugar. Me dije a mí mismo, no, seguramente ha de ser mi imaginación. Y cuando ya me estaba regresando a la casa lo escuché. Un galope seco, nítido, pero no en el patio, sino en la calle. Salí hacia la vialidad principal, la tercera sección, por cierto, y me quedé mirando hacia ambos lados. No había nada. El aire movía los listones de colores que quedaban colgados desde la feria y todo estaba tan silencioso que hasta el corazón me retumbaba.
Ya iba de regreso a mi cuarto cuando otra vez el galope resonó, esta vez más cerca. No sé qué me dio, pero corrí hacia la calle gritando: ¡Ah! ¡Te estás burlando de mí! Pero nada. No había nada. Ni un alma, ni un caballo, ni un solo ruido. Solo el aire helado soplando entre las calles vacías. Corrí hasta la esquina mirando las dos calles, la pavimentada y la de terracería. Y fue ahí donde entendí algo que me heló el cuerpo. El sonido que escuchaba venía del pavimento. No podía ser de los míos porque nuestro corral estaba en la parte trasera y el camino era de tierra. Esperé un par de minutos tratando de ver si regresaba ese caballo invisible y nada. Así que decidí volver a casa. Antes de entrar, prendí la luz del corral para revisar y ahí estaban, los dos caballos amarrados, quietos, mirándome. En ese momento, un aire helado me recorrió los pies. Sentí la piel erizarse, el corazón latiendo como loco. Apagué la luz, corrí a mi cuarto y me encerré temblando, tratando de darle una explicación lógica a lo que acababa de escuchar. No dormí casi toda la noche. Al día siguiente le conté lo que sucedió a mis abuelos y lo único que me dijeron fue: «Eso que escuchaste, mijo, fue el caballo errante». Dicen que por esos tiempos se escuchaba seguido un caballo que recorría las calles vacías de madrugada en Santa Cruz, sin jinete, sin un cuerpo que lo manejara, pero con el alma de alguien que nunca dejó de cabalgar. Y aunque han pasado más de 20 años, todavía, a veces, cuando el viento sopla y la noche está callada, me parece escuchar muy a lo lejos el galope de aquel caballo maldito. Saludos, vecinos. Muchas gracias. No diré mi nombre, no sirve de nada. Lo único que tengo es esta voz para decir lo que vi, porque si lo guardo me voy a pudrir por dentro. Vi tu publicación y lo que me pasó ocurrió aquí en Santa Cruz Cuauhtémoc, así que sin rodeos, ahí va. Salí una noche porque tenía que salir, salí cabizbajo y el frío calaba hasta los huesos. Las luces parecían haberse ido de vacaciones. Todo olía a tierra mojada y a algo viejo, como podrido en el tiempo acumulado. Caminé solo y a la mitad del trayecto algo me dijo que hiciera caso a mi instinto, que volteara, y lo hice. No había nadie cuando miré atrás, solo oscuridad y las siluetas de las paredes, pero algo cambió en el aire, como si la propia noche hubiera decidido cerrar el puño. Primero fue el sonido, un golpe sordo, como de botas sobre la tierra apelmazada, pero sin ritmo humano. No eran mis pasos tranquilos, eran golpes secos, hundidos. Mi piel se enchinó, respiré y mi respiración fue respondida por otro aliento al instante, pero más frío, que no era mío. Quise correr, pero lo vi aparecer entre la nada. Alto, negro, de traje que no reflejaba ni una mísera luz. El sombrero le cortaba la silueta y su presencia era una máquina que aplastaba el aire. No me miró con ojos humanos, miró con un hueco que ardía, y cuando abrió la boca no fue un susurro bonito ni una palabra con nombre. Fue una vibración que me recorrió la columna vertebral. Sentí dentro del pecho un tirón, como un arrancón, como si alguien me estrujara el lado izquierdo. Dolió como si me cagaran a golpes. Grité, mi garganta soltó un intento de grito que quedó corto. Se hizo ruido hueco,
como cuando golpeas una olla vacía. Él sonrió, o no es la palabra exacta, tensó algo que parecía una sonrisa, y entonces vino el roce. No fue un toque amable, fue un arrastre frío, húmedo, que se pegó a mi nuca y me aló como si quisiera jalar mi cabeza hacia afuera. Sentí la humedad de algo que no era agua ni viento. Era una cosa pegajosa que se deslizó entre la camisa y la piel, y cada centímetro que recorría me dolía más. No era sangre, bro, pero el dolor era real, como un tirón que me desgarraba dentro. El mundo se hizo pequeño, concentrándose en el punto donde sentí ese contacto insoportable. Intenté responder, empujé, pataleé, di codazos. Lo único que obtuve fue que la cosa se aferrara más a mí. Peleé con uñas y dientes, con todo lo que pude. En un instante pensé que me iba a partir en dos porque la presión dentro del pecho subía como si me hubieran apretado con manos gigantes. Entonces pasó algo que todavía no entiendo. Su mano, si se le puede llamar mano, se cerró alrededor de mi cabeza. La sensación fue como cuando te anestesian pero sin alivio, ni dolor, ni consuelo, una nada que te quema. Por un segundo pensé en mi madre, en lo absurdo de la vida, en nada, y me di cuenta que la vida se puede ir así, sin permiso. Logré zafarme como un idiota con la poca fuerza que me quedaba. Salí corriendo sin dirección, escuchando su risa o quizá los sonidos que entendía yo que eran risas, que rebotaban en las paredes y en el eco de mi propia respiración. Sus botas ya no golpeaban. Volteé y lo vi flotar, hermano. Lo vi alargar su sombra hasta rozarme la espalda como si tratara de marcarme. Corrí hasta que las piernas no me respondieron. Me senté en un pequeño bordillo y no podía creer que estuviera vivo. Las manos me temblaban, tanto que parecía que pensé que se me iban a desprender. Me miré las palmas, temblor, sudor, unas marcas finas que no estaban antes, como si algo me raspara por dentro. Desde ese día duermo con la maldita luz prendida, y aún así la oscuridad me habla cuando cierro los ojos. No quiero decir por qué calles de Santa fue, no quiero que lo busquen ni que lo llamen leyenda. Yo lo siento cuando mi sombra parece más larga de lo normal. Yo lo siento cuando una noche corriente de pronto aprieta. Si alguna vez escuchas botas que no deberían estar ahí, si sientes un alón dentro del pecho como si alguien te ofreciera sacarte algo que no es tuyo, corre, no mires atrás, porque lo que yo vi no pide permiso. Toma sin aviso, y sin aviso te deja siendo menos. Hola Filiberto, dime Daria, ese no es mi verdadero nombre, por cuestiones que ya comprenderás. Y es que en las milpas se te quedan marcadas cosas, personas. Yo tengo marcas por dentro y por fuera. Yo llegué a Santa Cruz hace 10 años y los primeros 2 fui acosada por sujetos de una camioneta, hasta que un día pensé que mi vida terminaría. Me llevaron, intentaron distraerme por diferentes calles para que me perdiera, porque solo fue cuando se dieron cuenta de su error.
Uno me tapó los ojos. Peor para mí fue que me arrastraron hasta la milpa más grande, esa que se traga todo el sonido cuando cae la tarde. Lo oscuro en la milpa no es solo la ausencia de luz, es una presencia que empuja y te obliga a creer que no vas a salir. Me pegaron, me agarraron como si fuera un objeto. Yo me defendía como pude. La verdad, yo juré que me iban a enterrar viva. Y pues sepultada, no sé. Algo en ese momento hizo que mi estúpida valentía los asustara y ellos huyeran con mis gritos. La verdad no sé cuántas horas estuve dentro de la milpa. Adelgacé. Yo soy flaca, pero no tan flaca como ese tiempo. Y es que quiero creer que el intento de secuestro o abuso fue parte, la adrenalina, no lo sé. Pero también pienso que fue la milpa. Porque cuando los sujetos me soltaron, le tuvieron miedo a algo más allá de que yo gritara. Le tuvieron miedo a que algo se asomara. Cuando los vi correr, literalmente la milpa los tragó. Y digo literalmente porque por lo menos así lo siento. No estoy loca, se movieron por un segundo. Y como si algo los jalara, se fueron a la chingada, dejando huellas que no tenían sentido. Y ahí me dejaron, a solas, con la noche y con el silencio opresivo. Pensé que ya estaba a salvo y podría regresar a casa y ya, se acabó. Pero la milpa no se disculpa por devolverte la vida. La milpa te habla con cosas más pequeñas, con el crujir de hojas en un patrón que parece formar palabras. Si te concentras un poco, vas a escuchar el susurro del viento que parece replicar respiraciones humanas, con espacios que se retuercen y se alargan sin lógica. Caminé hacia donde creí estaba la salida y el sendero no era el mismo. A cada paso sentía como si la tierra cambiara. Un surco se alargaba, otro se cerraba y la distancia que me separaba de mi casa se hacía más grande. Empecé a ubicar lugares. Pero al mismo tiempo nada me parecía familiar. En mi piel había algo, pequeñas partículas de tierra que no salían con agua, marcas que no eran mordidas sino como impresiones, como si las manos de la milpa hubieran intentado sostenerme para que no me fuera. Lo peor no fue la confusión ni el cansancio, fue la sensación de que alguien o algo sabía todo lo que había pasado. La rabia que sentía, las palabras que dije, las amenazas que recibí. Caminaba y sentía que la milpa reproducía mis recuerdos en su silencio. Los pasos, la voz de mi padre cuando me regañaba por volver tarde, los insultos de los hombres. Todo eso se convertía en un eco que la milpa devolvía, pero retorcido, más lento, como si masticara mi vida y la escupiera en pedazos más pequeños de vergüenza. En un momento me detuve porque escuché a alguien llamarme. Pensé que era mi hermano. Pensé que la gente había visto lo que me pasó y venía por mí. Caminé hacia el sonido y no había nadie. Pero me di cuenta que la voz venía de la misma tierra. Mi nombre, deformado, sólido de una grieta entre raíces,
Ese episodio me rompió la confianza en mis oídos. Desde entonces, cuando escucho voces, me pregunto si son personas o si la milpa se está comiendo mi memoria y me la regresa para divertirse. La noche fue una acumulación de pequeños horrores que se juntaban hasta formar algo enorme. Vi sombras que no se movían con el viento. Vi hojas que se alzaban como manos para señalar algo detrás de mí. Sentí corrientes de aire que venían del suelo como si alguien respirara por debajo de la tierra. Ese terror que sentí te saca de la cordura por completo. Mientras más me movía, menos segura estaba. La sensación era vasta. Estar observada por cientos de ojos que no tienen forma, y en el punto más alto, más difícil, cuando ya no podía más, la milpa me permitió ver algo. No fue una aparición clara, fue una impresión, una figura sin rostro que miraba con paciencia, que me atravesaba el pecho. No necesitó moverse, solo estar, y me enseñó la lección. La milpa es paciente. La milpa no necesita acción para destruirte. Te araña la mente hasta que te rindes. Salí al borde cuando la primera luz rozó el cielo. Quedé hecha un trapo. Me miré las manos, sangraban, llenas de tierras y con marcas extrañas. Pero lo peor era lo que no se veía. Tenía la sensación de que algo me acompañaba, un peso pegado al alma, una voz que de vez en cuando susurraba mi nombre con la cadencia de una sentencia. Ahora cuando camino distinto, me fijo en las esquinas, en las ventanas, en los surcos de la tierra. A veces cuando manejo me detengo por la noche y escucho a el maíz. Y juro que me responde con ecos de cosas que prefiero no recordar. Me siento observada, con una paciencia intacta, como una amenaza de que si vuelvo a pasar por ahí, la milpa me mirará con hambre de memoria nueva. No sé si lo que me pasó fue castigo o lección. Solo sé que la noche me dejó marcada. Esa noche en la milpa no se me olvida nunca. En este pueblo hay espacios que se alimentan de lo que llevas dentro. Y yo espero y deseo que a nadie los lleven ahí. La milpa no quiere carne, quiere memoria. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio especial dedicado a historias reales, historias verdaderas de terror ocurridas en Santa Cruz Cuauhtémoc. Muchas gracias, en serio. Gracias, y no creo que nos quedemos solamente con un solo episodio especial para Santa Cruz. Nos han llegado muchas historias y queremos agradecerles profundamente. Recuerden, el 31 de octubre, el Umbral del Miedo en el Festival Ruta de las Ánimas. Ahí los esperamos. Les mando un abrazo, que les vaya muy, muy bien.